No lo mataron por enseñar filosofía. Lo mataron porque se volvió peligroso. Eso es lo que rara vez se dice. No fue solo un tema religioso, ni tampoco una simple coincidencia histórica. Fue un momento político, incómodo, en el que un tipo que hacía demasiadas preguntas terminó pagando el precio más alto. En este video no vamos a quedarnos con la típica historia del filósofo mártir. Vamos a mirar el contexto real, la Atenas que lo rodeaba, el tipo de persona que realmente era Sócrates, que no era tan tranquilo como lo pintan, y sobre todo, qué había detrás de su juicio y por qué prefirió morir antes que callarse. Porque lo interesante acá no es solo que lo mataron, sino por qué decidieron hacerlo justo en ese momento. Y también por qué él lo aceptó. Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco, a una Atenas que ya no era la que solemos imaginar. Una ciudad que venía de una guerra brutal y que estaba buscando a quién culpar. Para entender por qué alguien como Sócrates terminó siendo condenado a muerte, hay que mirar alrededor. La Atenas de ese momento no era una ciudad triunfante, ni segura, ni estable. Era una ciudad golpeada, fracturada, profundamente confundida. Venían saliendo de una guerra desastrosa contra Esparta. 27 años de desgaste militar, económico y emocional. Y lo peor, la derrota. Una derrota que no solo les quitó poder, también les quitó el alma. La democracia, que había sido su gran orgullo, ya no inspiraba tanta confianza. Después de la guerra, Atenas fue forzada a aceptar una dictadura, los 30 tiranos, un régimen brutal apoyado por Esparta, que gobernó con miedo y asesinó a más de 1000 ciudadanos. Muchos atenienses participaron activamente en ese gobierno, y luego, cuando la democracia volvió, trataron de hacer como si nada. Imagínate el ambiente. Vecinos que antes eran aliados, ahora se miraban con sospecha. Había tensión en las calles, resentimiento contenido, rabia acumulada. Todo el mundo buscaba culpables. Y la democracia que volvía a instalarse ya no era la misma de antes. Ahora era más frágil, más autoritaria, más paranoica. En medio de todo esto, aparecen los jóvenes. Una nueva generación que no vivió la época gloriosa, pero que heredó el desastre. Y muchos de ellos escuchaban con atención a un viejo llamado Sócrates. Un tipo que no daba respuestas, pero sí muchas preguntas. Y eso, en un momento donde la gente lo que quería era orden, certezas y estabilidad, no cayó nada bien. La figura de Sócrates empieza a perfilarse no solo como alguien raro, sino como alguien incómodo. Y esa incomodidad no era casual. Tiene mucho que ver con quién era él, cómo hablaba, a quién entrenaba, y qué tipo de enemigos fue acumulando con los años. No era un maestro simpático, ni un sabio de esos que dan sermones en la tranquilidad de su jardín. Sócrates era más bien un provocador, un tipo que se paseaba por la plaza pública, el ágora, y empezaba a hacer preguntas incómodas. Preguntas que desmontaban a políticos, artesanos, poetas, militares, y los dejaban en evidencia frente a todos. No hablaba desde un púlpito, no escribía libros. Él preguntaba, y obligaba al otro a pensar, a dudar, a darse cuenta de que no sabía tanto como creía. Con ese método, la mayéutica fue ganando fama, y también muchos enemigos. Ridiculizaba a figuras públicas en plena calle, mostraba contradicciones en sus discursos. No buscaba humillar, pero terminaba haciéndolo, y no todos se lo tomaban con altura. Su actitud directa, irónica, casi desafiante, no era bien recibida por todos. Y lo más delicado, influía en jóvenes brillantes que luego tendrían papeles políticos polémicos. Dos de sus seguidores más conocidos fueron Alcibíades y Critias. El primero, un político ambicioso y carismático, terminó traicionando a Atenas durante la guerra. El segundo, uno de los líderes del régimen de los 30 tiranos, ambos formados intelectualmente por Sócrates. Entonces, ¿era él directamente responsable de sus acciones? Probablemente no, pero ¿fue visto como alguien que los moldeó, que les abrió la mente para cuestionar todo? Definitivamente sí. Y en una ciudad que buscaba recuperar el control, eso lo convirtió en alguien peligroso. Alguien que, con su forma de enseñar, desafiaba las bases mismas del sistema. Por eso, tarde o temprano, algo iba a pasar. Y ese momento llegó en forma de juicio. El juicio contra Sócrates ocurrió en el año 399 a.C., frente a un jurado de 501 ciudadanos. No era un juicio menor, era un espectáculo público y una señal de que Atenas ya no toleraría ciertos tipos de pensamiento. Los cargos formales eran dos: impiedad, es decir, no respetar a los dioses de la ciudad, y corromper a los jóvenes. Pero esos cargos eran vagos.
Y en realidad, el juicio era más una respuesta emocional y política que un proceso de justicia racional. Los acusadores eran Melito, Ánito y Licón. Melito era un poeta menor, el rostro visible de la acusación. Ánito era más peligroso, un político con influencia, que había sido hostigado por las críticas de Sócrates y que además había participado en la restauración de la democracia. Para él, Sócrates era una amenaza viva a ese nuevo orden. Y Licón, un orador probablemente sumado para darle peso popular al caso. Muchos sospechaban que Melito solo prestaba su nombre y que Ánito era quien realmente movía los hilos. Y Sócrates, en vez de defenderse con sumisión, fue fiel a sí mismo. No pidió perdón, no cambió el tono, respondió con ironía, con su método, con esa calma irritante que lo caracterizaba. Incluso se burló del sistema al sugerir que, en lugar de castigo, deberían premiarlo, ofrecerle comidas gratis, de por vida en el Pritaneo, el comedor de los héroes. Esa provocación selló su destino, porque lo que estaban juzgando no era si creía en tal o cual dios. Estaban juzgando si Atenas tenía espacio para alguien como él, y muchos pensaron que no. La votación fue dividida, por muy poco fue declarado culpable. Pero cuando llegó el momento de decidir el castigo, la votación fue mucho más clara. Sócrates debía morir. Una parte de la ciudad celebró en silencio. Otra parte, especialmente sus alumnos y cercanos, quedó en shock. Pero Sócrates parecía seguir igual, como si todo esto fuera solo otra conversación más. Y aunque le ofrecieron una vía de escape, él la rechazó. Pero esa historia viene justo después. Una vez declarado culpable, el castigo fue claro, la muerte por cicuta, un veneno que paraliza lentamente el cuerpo hasta que el corazón se detiene. Pero la ejecución no fue inmediata. En Atenas existía una tradición, no se podía matar a nadie mientras un barco sagrado estuviera en viaje hacia Delos. Ese viaje tomaba varios días y Sócrates quedó encerrado en su celda, esperando. Y ahí es cuando pasa algo que marcaría la historia para siempre. Sus amigos, desesperados, le ofrecen una salida. Critón lidera el plan, sobornar a los guardias, escapar en la noche, llevarlo a otra ciudad donde podría seguir enseñando. Y no era solo una idea. Estaba todo listo. Atenas no era una prisión hermética. Sócrates, si quería, podía desaparecer para siempre. Pero él se negó. No fue un gesto dramático ni heroico. Fue una decisión fría, racional, incluso filosófica. Él creía que había hecho un pacto con la ciudad al vivir ahí toda su vida, disfrutar sus leyes, participar de su vida pública, y que ahora, aunque las leyes se volvieran en su contra, no le correspondía romperlas. También creía que la muerte no era algo que debía temerse. ¿Qué era? O bien una transición hacia otro tipo de existencia, o simplemente un descanso eterno. Y en ambos casos, no era algo terrible. Cuando llegó el momento, tomó el veneno sin temblar, acompañado por sus discípulos. Tranquilo, sereno, en control de sí mismo hasta el final. No hubo lamentos, no hubo súplica, solo convicción. Y así murió, no como un mártir, sino como alguien que decidió vivir y morir de acuerdo a lo que creía. Pero, ¿de verdad fue solo por lo que creía? O, más bien, por lo que representaba. Sócrates no solo murió por lo que dijo, sino por a quién se lo dijo. No se enfrentó a un ejército, ni a una secta violenta. Se enfrentó a algo mucho más cotidiano, el miedo de una sociedad que ya no quería escuchar, y lo hizo con una tranquilidad que desconcierta, sin levantar la voz, sin buscar venganza, solo siendo coherente hasta el final. Su muerte fue una tragedia, pero también fue una elección, y no porque no pudiera escapar, sino porque eligió no hacerlo, porque creyó que sus ideas, su forma de vivir, valían más que su vida misma. Y eso deja una pregunta que sigue viva, incluso hoy. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Valdría la pena morir por tus ideas? ¿O fue un sacrificio innecesario? Déjalo en los comentarios. Queremos saber qué piensas, de verdad. Y si te gustan estos relatos que te hacen pensar la historia desde otro ángulo, te invitamos a suscribirte, porque todavía quedan muchas historias como esta que no se cuentan del todo, o que vale la pena volver a mirar, pero con otros ojos. Nos vemos en el próximo video. Historia en apuros.